Feliz sábados a todos, hermanos. Bendiciones para todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, que nos están escuchando. Bienvenidos a todos. Antes de iniciar este hermoso tema que Dios puso en mi corazón, que tiene por título La importancia del carácter, los invito a que doblemos nuestras rodillas para que nuestro Dios nos dé de su espíritu. Amante Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, gracias te damos, Señor, por este sábado más que va iniciando. Tú eres el invitado de honor, mi buen Señor, y te damos la silla de nuestro corazón, el lugar principal, mi Dios. Gracias porque nos has cuidado, gracias porque has estado con nosotros, porque tu poder se siente, Señor, en el ambiente, en la risa de los bebés, en el canto de los pájaros, Señor, ahí se refleja tu poder. Señor bendito, queremos pedirte bendición especial para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas, Señor, que los llenes de bendición, que trabajes tú también en su corazón, que te regalen su corazón para que ellos entiendan tu palabra, Señor, y empiecen a conocer tu carácter tan hermoso que tienes, Señor, y una vez conociéndote, se enamoren de ti y te sigan tus pisadas. Asimismo, Señor, quiero pedirte una bendición especial para mí y que me llenes de tu espíritu, que sea tu palabra lo que salga de mi boca, que yo solamente sea un instrumento, Señor. También queremos pedirte perdón, Padre, por lo que te hemos ofendido, por lo que hemos dejado de hacer y por todas las cosas, Señor, que han sido para tu deshonra. Perdónanos, Padre. Te pedimos que nos limpies en la sangre preciosa de Jesús y que por amor a Él, Señor, nos tengas misericordia. Todo en el dulce y bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, pues yo me di a la tarea de buscar el significado que tiene aquí el mundo, la palabra carácter, y nos dice que es un conjunto de rasgos, de cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona o la manera de pensar y actuar de una persona, por lo que se distingue de los demás. Cuando nosotros formamos el seno familiar, la manera en la que vivimos nuestra niñez, todas las circunstancias que nos envuelven, nos ayudan a formar nuestro carácter, pero también tenemos una parte heredada. Dice que nuestra genética es parecida a la de nuestros padres. A veces podemos desarrollar el color de los ojos de papá, el color de cabello de mamá, su rostro, heredamos de ellos esas cualidades, pero también heredamos las cualidades del carácter, que es el carácter que a veces somos nobles, a veces somos enojones, a veces somos desesperados, a veces somos, todo nos frustra, ¿verdad? Pero en sí el carácter son esas cualidades. Pero nos dice aquí, la pluma inspirada, algo muy importante, dice, cada ser humano creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la individualidad. Dios nos creó, dice la palabra de Dios, a imagen y semejanza de Él. Estamos dotados de facultades que Él también tiene. Vamos a comenzar con la individualidad. ¿Qué es la individualidad? Es una característica particular de la personalidad de un individuo que lo distingue singularmente de los demás. Todos tenemos una personalidad, todos somos individuos con diferentes características. Las físicas, pues sabemos chaparritos, grandotes, delgaditos, llenitos, morenos, güeros, pero también tenemos características morales, ¿sí? Hay personas que, aunque no conocen de Dios, son personas educadas, son personas amables, compartidas, saludadoras y son nobles. Y hay personas morales cuando conocen a Cristo que tienen un carácter afable, un carácter hermoso. Convive uno con esa persona, lo saluda y es una persona amorosa, una persona compartida, una persona que brilla, tiene un brillo especial. Una persona que tiene el carácter de Cristo es diferente a todos. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo estaba en el mundo, cuando Él curaba a los enfermos, su semblante era un semblante lleno de amor, lleno de luz. Él reflejaba lo que su corazón sentía. Nos dice la palabra de Dios que muchas veces Él de su alimento, de su poco comida que Él tenía, compartió a los que mendigaban. Él era un ser desprendido, Él era un ser amable.
Entonces, aquí nos invita que nosotros debemos de tener un carácter semejante al de Cristo. Algo muy importante que yo he aprendido al estudiar la palabra de Dios dice que en el cielo vamos a tener, lo único que nos vamos a llevar al cielo, hermanos, querido público que nos ve, es el carácter. No nos vamos a llevar nuestras riquezas, no nos vamos a llevar nada, dice la canción del mundo, ni un puño de tierra. El carácter tenemos que pulirlo aquí, tenemos que santificarlo aquí, para que conforme vayamos al Edén, a la patria celestial, nuestro carácter sea hermoso, sea cual Cristo, que pueda ser un carácter digno, porque dice que la presencia de Dios es fuego consumidor. Y el fuego consumidor, ¿qué hace? Purifica. Entonces un ser pecador no puede estar en la presencia de Dios porque lo aniquila inmediatamente. Entonces, nuestro carácter es lo único que nos vamos a llevar al cielo, y sería muy bueno que empezásemos a pulirlo, que empezásemos a hacerlo un carácter santo. Nos habla aquí, vamos a ir a 1 de Samuel 3, nos da un ejemplo de una persona de un carácter que vamos a nosotros saber qué tipo de carácter es. Entonces vamos a irnos a 1 de Samuel 3, 19. Primera de Samuel 3:19. ¿Lo tenemos? Amén. Yo lo leo y me siguen con su vista y dice así: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Recordemos que Samuel era hijo de Ana y de Elcana. Samuel desde bebé, desde pequeño, fue entregado al templo, al sacerdote Elí, ¿verdad? Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos, pero ella fue y oró y le hizo la promesa de Dios en su corazón que si le daba un niño, este niño se lo iba a consagrar al templo, al servicio de Dios. Dios le cumplió y también la mamá cumplió, llevó al pequeño cuando tenía cierta edad, dice la palabra de Dios que cuando era destetado, no sé si sean los 2, 3 años, y el pequeñito empezó en las cosas de Dios, él estaba en el templo, quizá barría, quizá juntaba las cosas, servía. Y nos dice que Samuel creció y Jehová estaba con él, tenía un carácter santo. Jehová era un buen niño, Samuel era un buen niño que amaba a Jehová. También tenemos otro ejemplo, ahí mismo en 1 de Samuel 2:22. 1 de Samuel 2:22. ¿Lo tenemos? Ok, lo leo y me siguen con su vista, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén, ¿verdad? Aquí tenemos la contraparte. El sacerdote Elí, el que se encargó de criar a Samuel, tenía 2 hijos. Pero ¿qué pasaba con esos 2 hijos? Eran malos, tenían un carácter malo del mundo, hacían las cosas del mundo, desobedecían, deshonraban a Dios. Entonces ellos eran la contraparte de Samuel, ¿verdad? Samuel agradaba a Jehová y ellos lo deshonraban. Dice aquí: es muy, muy importante que nosotros veamos qué tipo de carácter tenemos. ¿Cómo soy? Quizá soy amable con las personas de fuera, pero con mi propia familia soy medio enojona, soy dura, soy tosca. Entonces, nuestro Señor nos invita, cuando nosotros queremos pulir nuestro carácter, Él nos dice, el dicho del mundo dice, el buen juez por su casa empieza. Entonces, yo tengo que ser buena madre, tengo que ser de un carácter afable con mis hijos, con mi esposo, ¿sí? Pero el hecho de que yo tenga un carácter afable no quiere decir que yo sea como el sacerdote Elí, que les permita que sean unos hijos rebeldes. Tengo que educarlos, tengo que criarlos en la ley de Dios, darles consejos, darles ejemplo. Entonces, es muy, muy importante que
nuestro carácter empiece a santificarse y lo empecemos a demostrar con nuestros seres más cercanos. Así es como una esferita, ¿verdad? Que seamos el núcleo y luego después con los vecinos, con la familia cercana, los primos, las primas y así, para que vayamos creciendo en ese carácter, para que todo el que nos conozca diga, wow, es diferente. No dice malas palabras, no se enoja, no le molesta nada, comparte, muy humilde, muy amorosa, o sea, qué hermoso y que digan, oye, ¿por qué eres así? ¿En qué crees o en quién crees? Y que nosotros podamos decir, pues fíjate que yo conocí a Cristo, he leído su palabra y he aprendido de su carácter. Él quiere que nosotros nos amemos, que seamos hermanables, que nos compartamos lo que tenemos, que nos aconsejemos bien. Entonces es muy importante que yo sea una persona con un carácter cual Cristo en mi familia, porque saben que también hacemos sufrir a nuestros seres amados cuando tenemos un carácter duro, un carácter tremendo. A veces el pequeño, el nieto, el hijo nos habla y nosotros estamos enojados porque nos sucedió algo y el pequeño nos pregunta algo y como dicen por ahí, les damos su descolón, ¿verdad? Les contestamos feo, los ofendemos, hasta nos los nalgueamos. Entonces es importante que nosotros sepamos dominarnos, que sepamos contar hasta 10. Ok, ¿qué quieres, mi amor? Que seamos también cual fue Cristo. Imagínense cuando iban los enfermos con Cristo, que le decían, Señor, pues fíjate que, por ejemplo, los ejemplos que tenemos de los endemoniados, ¿verdad? Y que Dios les hubiera dicho, no, ni te me acerques, es que tienes el espíritu del demonio, porque ¿cómo eres? No, es que tú tienes la culpa, es que tú, esa alma, en vez de sentir amor, de sentir alegría, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera regresado triste, deprimida. Y él, sin embargo, llegaba y ¿qué hacía? Lo curaba, lo perdonaba, lo sanaba. Y cómo nos dice la palabra de Dios que hasta la mirada de esas personas cambiaba, que momentos antes cuando el demonio luchaba en su interior, tenían la mirada perdida, su cuerpo herido, y ya después se sentaban a un lado de Cristo con su mirada llena de paz, con su semblante tranquilo, feliz. Lo que hace nuestro Salvador, lo que hace, aparte de que Él les sanaba, les sacaba a los demonios, les demostraba amor, les demostraba cuán importante y preciosos eran para Él. Es algo muy, muy importante. También nos dice que fuimos creados a la imagen de Dios, aparte de tener una individualidad, tenemos también, dice aquí, cada ser humano tiene un alma que salvar o que perder. Cada cual tiene una individualidad separada y diferente de los demás. Cada cual debe convencerse por sí mismo, convertirse por sí mismo y debe de recibir la verdad por sí mismo, arrepentirse, creer y obedecer. ¿Cuán importante es? Dice que yo me debo convencer, ¿sí? Yo en mi individualidad me debo convencer que Cristo me salvó, que Cristo dio su sangre por mí. Yo tengo que creer eso. Yo no puedo decirle a un hermano, yo no puedo decirle a mi esposo, tienes que creer. Él individualmente tiene que creer que Cristo ya pagó el precio por él. No podemos, es algo que no se puede compartir. Cada quien tenemos que creer en nuestro corazón. Y también dice que cada cual nos debemos de convencer. Yo debo estar convencida en quién creo. Yo debo estar convencida de lo que es mi Dios. Cada quien debemos de tener ese convencimiento propio. Y cada quien nos debemos de convertir. Yo no puedo convertir a mi esposo, yo no puedo convertir a mi hermana, yo no puedo convertir a nadie. Cada quien se va a convertir porque es algo individual, dice aquí. Y también yo me tengo que arrepentir. Yo no me puedo arrepentir por la hermana Cata, yo no me puedo arrepentir por el hermano Gedi. Señor, pues ya me arrepentí por él ya. No, cada quien debemos de tener nuestro propio arrepentimiento. Es muy interesante. Y cada quien debemos creer y obedecer. Mi obediencia no va a salvar a mi hija, no va a salvar a mi esposo, no va a salvar a mi vecino. No. Mi obediencia me va a salvar a mí. ¿Sí? Entonces es algo muy interesante. Dice también aquí, debe ejercer su voluntad por sí mismo. Cada quien debemos hacer la voluntad de Dios, pero en nosotros mismos. También cuando Dios nos creó a su semejanza, nos dio la facultad de pensar, ¿sí? Muchas veces queremos
estamos con esa idea equivocada de que como yo soy la esposa, pues mi esposo tiene que pensar lo que yo pienso y le quiero meter mis ideas. Es que tienen que ser así. No, somos libres, tenemos la facultad de pensar, la libertad de pensar. Ni yo le puedo meter mis ideas, ni él a mí. Nadie, ni siquiera la Iglesia Universal que pretende dominar nuestras conciencias debe de decirnos qué pensar y cómo pensar. ¿Sí? La libertad de conciencia se ha defendido desde el tiempo que nuestros reformadores como Lutero, como Guillermo Miller y todos ellos descubrieron que la libertad de conciencia es lo que nos hace seres racionales para elegir o rechazar la palabra de Dios. Entonces, tenemos que usar nuestra facultad de pensar en base a un conocimiento. Cuando conocemos la palabra de Dios, le tenemos que pedir sabiduría. Señor, ayúdame, dame sabiduría de lo alto y ayúdame a pensar qué es lo que conviene a tu honra, qué es lo que conviene a tu gloria y qué es lo que me conviene a mí. Y al pensarlo así, Señor, con esa inteligencia yo la puedo usar para poder traer a almas a tus pies, porque soy un ser pensante, porque soy un ser inteligente en ti y ya puedo saber lo que me conviene y lo que le conviene a mis hermanos, porque si yo amo a mis hermanos, voy a compartirle cosas buenas, voy a compartirle la palabra de Dios, vamos a crecer espiritualmente, ¿sí? Por ahí dicen en el mundo cuando... Depende mucho con quién nosotros nos relacionemos, dicen, el que anda con lobos aullar se enseña. Cuando los adolescentes o los niños se juntan con niños igual que ellos en edad, pero ese niño no cree lo que nuestros niños creen ni ejerce, los niños se van haciendo al modo de ellos, se hacen groseros, se hacen berrinchudos, se hacen desobedientes. ¿Por qué? Porque el hijo del vecinito así es y conviven mucho, nomás viene, come y corre para allá. Entonces debemos tener mucho cuidado de ver con quién dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, a quién se los encargamos. Lo mismo los adolescentes, cuando ellos quieren salir a la plaza, cuando ellos quieren salir a algún lado, si sus amiguitos de ellos son unos amigos tranquilos, que no les gusta andar tomando, que no les gusta andar en vicios, ellos también van a ser así. Pero sin embargo, si se buscan amiguitos que les guste tomar, que les guste drogarse, que les guste la pornografía, cosas que no agradan a Dios, esos adolescentes se van a llenar de lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado de ver con quién se juntan nuestros hijos, con quién se juntan nuestros adolescentes, y también tenemos que tener cuidado de con quién nos rozamos nosotros, ¿sí? Que si el vecino es tomador, o sea, tampoco no le vamos a hacer el fuchi, pero buenas tardes vecino, buenas noches, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? Que ellos vean que nosotros no les criticamos, no les decimos nada de su manera de ser, pero que tampoco compartimos con ellos. Y ellos se pueden acercar con nosotros. Entonces es muy importante que nuestras amistades compartan la fe, que nuestras amistades también amen a Dios, conozcan a Dios, para que todos estemos en armonía. En la facultad de pensar significa esto, dice, la mente de los hombres difieren y no entienden las cosas exactamente de la misma manera. Aquí alude a la manera en que se escribieron los evangelios. Recordemos que Mateo, Lucas, Marcos y ¿quién es el otro hermano? Y Juan escribieron el evangelio y cada uno da un punto de vista diferente de Jesús, ¿verdad? Hay unos que se enfocan en una cosa, otros en otra. Dice que nosotros como seres humanos no percibimos las cosas exactamente igual. A lo mejor si vemos un accidente, un hermano se va a impactar de, ay, el hermano quedó muy herido, y el otro se va a impactar de que, ay, el que lo impactó quedó muy mal herido. O sea, no vemos las cosas de la misma manera, y dice que somos diferentes. Algunos verdades o puntos atraen, dice que algunos verdades o puntos atraen mucho más la mente de cierta clase de personas y no de otras. Tenemos un ejemplo muy hermoso en Juan 21. Juan 21, vamos a Juan 21 si me acompañan. En Juan 21, que es el 24 y 25. ¿Amén? Ok, yo lo leo y me siguen con su vista. Dice,
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Quien ha leído a este discípulo sabe que Juan escribió de Dios, de Jesús, que Jesús es amor, que Jesús, él se enfocaba en la vida de Jesús, pero para él Jesús era amor. Él habla mucho del amor de Jesús. Este discípulo conoció a Jesús, anduvo en los pasos de Jesús y él se enfocó en el amor. Tenemos otro discípulo en Primera de Corintios, si me acompañan. Primera de Corintios, el 15, el capítulo 15 y el versículo 3. Amén. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Quién es este discípulo que le escribió a Corintios, hermano Heriberto? Este discípulo Pablo, si se fijan en el punto de vista Pablo, sabemos que él no convivió con Jesús en vida, pero cuando él le conoció, cuando él conoció su palabra, él se enfocaba en ¿qué? En la salvación que recibió de Cristo. Él captó eso, entonces él hablaba, la mayoría de sus cartas nos invitan a que nosotros probemos a Dios, a que nosotros conozcamos a Dios, a que nosotros aceptemos que la salvación es por Cristo, que Cristo murió por ti, por mí. Entonces su punto de vista de Cristo es muy diferente en ese aspecto, porque también él sabía que Cristo era amor, porque pues, ¿quién puede morir por alguien, verdad? Alguien que ama a esa persona. Entonces Cristo murió por nosotros por amor. También tenemos la facultad de hacer. Cuando Dios nos creó a su semejanza, cuando Dios nos creó a nosotros, nos dio la facultad de hacer. Y dice así: el ser humano tiene derecho a ser el mismo, al control de su mente, controlar la mente. Este punto me llama mucho la atención. Yo puedo meter en mi mente lo que yo quiera, ¿verdad? Pero cuando yo conozco a Cristo, yo aprendo a dominar mi mente y tengo que tener en mi mente puro pensamiento que honre a Dios, puro pensamiento que beneficie a mi persona, que beneficie a los que amo, que nuestro pensamiento se llene de cosas que honran a Dios. Pero hoy en día, ¿cuántas personas hemos visto que con estas situaciones que se están viviendo a nivel global, con ese famoso orden mundial que se quiere establecer, quieren una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno, quieren que todos pensemos igual que esa persona que nos quiere gobernar? Este ha sido, como lo repito, un punto álgido en el que siempre no ha estado de acuerdo nuestro Dios y el enemigo. El enemigo quiere dominar nuestra mente, él quiere alejarnos de Dios, él quiere que pensemos cosas que no honran a Dios, y quiere distraernos, que perdamos el tiempo en cosas de él. Y Dios nos enseña en su palabra lo que debemos pensar o cómo debemos de ser, pero él no nos forza, Dios nos da libertad. Entonces tenemos esa libertad de hacer lo que queramos, pero esa libertad, ¿cómo la vamos a usar? Decía mi abuela sabiamente, hoy lo entiendo, que a veces nosotros no queremos libertad, queremos libertinaje. ¿Y saben la diferencia? La libertad hace que nosotros actuemos sin dañar a nadie. O sea, mi libertad no tiene por qué dañar a ningún hermano. Y nosotros, cuando nos dan libertad, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, queremos libertinaje, queremos hacer lo que nos plazca, lo que a mí me venga en gana. Y en esas acciones, cuando yo ejerzo eso en el libertinaje, primero daño a mi persona, después deshonro a Dios. Entonces es muy interesante y es muy bueno que sepamos, que podamos saber hasta dónde llega mi libertad para no dañar a los demás, que no seamos libertinos, que no hagamos todo a nuestro antojo y como queremos, porque muchos decimos, pues yo sabré lo que hago y cómo lo hago, a mí nadie me manda.
¿Por qué? Porque ya soy un adulto. No, tenemos que recordar que tenemos que obrar conforme a lo que hemos aprendido, ¿verdad? También aquí en la Biblia tenemos un ejemplo muy, muy bueno de lo que es la facultad de hacer. Acompáñenme a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25. Versículo 2 al 11, y lo voy a leer. Todos vamos a recordar esta historia, y dice así: Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Interesante. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a manos a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron, los jóvenes enviados por David dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no son que no sé de dónde son? Me detengo en la lectura. Nabal era una persona rica, tenía muchísimo, dice que tenía una gran hacienda. David, recordemos la historia de David, ¿verdad? Que andaba huyendo de la furia de Saúl. Se le hizo fácil, dijo: bueno, hemos estado en el desierto, hemos conocido a esas personas, esos pastores, y no les hemos hecho daño, les hemos ayudado a cuidar sus ovejas. Vamos a mandar a ver si me manda un poco de comida para mis hombres. ¿Y qué pasó aquí con Nabal? Él decidió y dijo: ¿y quién es David? ¿Y quién es Isaí? ¿Yo por qué le voy a dar de comer? Él no se hubiera quitado nada porque tenía una gran hacienda. Y dice aquí algo que me llamó mucho la atención. Dice que era del linaje de Caleb. Sí, conocía de Dios, conocía las maravillas que Dios había hecho. Entonces él se puso renuente y dijo: yo no voy a darles nada, yo no les voy a compartir. ¿Por qué? Porque tenía la libertad de hacer, ¿verdad? Él pudo hacer con su hacienda lo que él quiso. Entonces Nabal es un buen ejemplo para una persona que tiene un carácter duro, un carácter egoísta. Y también tenemos a alguien en Génesis, acompáñenme. Ahora vamos con alguien de Génesis 18. Génesis 18. El 2, del 2 al 5. Amén. Dice la lectura así: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Esta es la historia de Abraham, ¿verdad? Recordemos que Abraham vio los 3 ángeles que venían cuando iban a hacer su misión a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero fíjense el carácter de Abraham. Abraham corrió, adoró y ofreció que les iba a lavar sus pies, y ofreció bocado, ofreció pan. También Abraham era rico, pero su carácter era diferente.
Aquí el Espíritu de Dios estaba en él y él era compartido, ¿sí? A los forasteros, ¿qué hizo él? Los atendió, les compartió. Vemos en la palabra de Dios ejemplos de personas con caracteres feos, fuertes, y ejemplos de personas con unos caracteres hermosos, carácter semejante al de Dios en compartir y en dar, ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos ver cómo estamos siendo, cómo estamos tratando a todas las personas, cómo queremos que nos traten. Dice, pues creo que también dice en la Biblia, ¿verdad?, que debemos de tratar como queremos que nos traten. Entonces, si yo quiero recibir un buen trato, si yo quiero que sean conmigo amables, yo también debo ser una persona amable. Y como lo dije hace un momento, cuando tenemos un mal carácter, hacemos sufrir a personas que amamos, a personas que nos conocen, y a veces hacemos batallar hasta personas que no nos conocen, ¿verdad? Tenemos que ver cómo estamos actuando ante esas circunstancias. Acompáñenme a Samuel, primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 4 a 6. Cuando somos de carácter irritable, siempre dañamos a alguien. Fíjense, me encanta esta historia, dice. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjense nada más qué carácter de Penina, que molestaba a Ana. Imagínenselas ahí comiendo junto al marido, ¿verdad? No, tú ni tienes hijos. No has hallado gracia a los ojos de Jehová. Imagínense. Estéril. Antes era una maldición no tener hijos, era una mujer estéril. Decían que ya había nacido la mujer con pecado o que había hecho algo muy grave para que Jehová se olvidara de abrir sus entrañas para que tuviera hijos. Entonces, imagínense ella con su montón de chiquillos ahí comiéndose la carne y tú echándole mal. O sea, fíjense cómo nuestro carácter, nuestra rivalidad, haciendo enojar a la otra pobre mujer, y la otra lloraba. Y pues se puede decir que pues eran conocidas, compartían al marido. Imagínense eso día y noche, de que si la otra pobre mujer salía al pozo y la otra se burlaba, o no había una ocasión que no aprovechara Penina para estarle diciendo, ¿verdad?, de estarle repitiendo, ay, no tienes hijos, estéril, quién sabe cuánto le diría. Entonces, ¿cómo nuestro carácter hace sufrir a personas que nos conocen, a nuestros vecinos, a muchas personas, ¿verdad? Vamos, también tenemos otro ejemplo en Primera de Reyes. Primera de Reyes, en el capítulo 3, el versículo del 24 al 26. Primera de Reyes 3, 24, 26. Amén. Ok, lo leo y dice: y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a este niño, a esta el niño vivo, no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártelo. Fíjense el egoísmo. Conocemos esta historia del rey Salomón, ¿verdad? Cuando ya tenía la sabiduría que le había pedido a Dios, las mujeres que vivían juntas y dieron a luz casi el mismo día, y uno de sus pequeños murió porque la mamá lo aplastó, y quedó vivo el otro, y la otra se lo quería robar, y tenían en disputa al niño vivo. ¿Y qué pasó? Que pues lo llevaron al rey. En ese tiempo todos los asuntos el rey los resolvía. ¿Y cómo le dijo Salomón, verdad? Bueno, pues ¿cómo le voy a hacer? Una dice que este es su hijo y la otra también dice que es su hijo. Y en la sabiduría que Dios le dio, dijo, bueno, pues tráigame la espada para partirlo. Sabemos que no lo iba a hacer.
porque sabemos que en ese momento la madre, la verdadera madre, que dijo, no Señor, pues mejor dáselo entero a ella, que viva, que mi hijo viva aunque no sea conmigo. Y como la otra malentraña, ¿verdad? No, 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 que lo parta, que lo parta. ¿Cómo ese carácter de ella se reflejó su mal carácter? Porque no le importó el niño, no era de ella. Que dijo, yo ya se me murió el mío, yo ya sufrí, ahora que ella sufra. Fíjense cómo llegamos a ser tan egoístas, con un carácter tan malo, que la mujer estaba dispuesta a que mataran a un pequeño inocente, nada más porque ella ya estaba amargada porque se le había muerto su hijo. Realmente es triste porque también nosotros a veces, si no tenemos, no queremos que nadie tenga. Si yo no tengo, tampoco él va a tener, y si yo no soy feliz, ¿no han oído veces que hay personas que dicen, no, si es que si yo no soy feliz, que tampoco ella sea feliz? A ese grado llega nuestro egoísmo, nuestro mal carácter. Tenemos otro ejemplo en Marcos 6, capítulo 6, del versículo 19 al 24. ¿Lo tenemos? Ok, lo leo y me siguen con su vista. Dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribuno a los principales de Galilea. ¿Era Marcos qué, perdón, les dije? 6, 19, 24, ¿verdad? Pero venía un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. También sabemos esa historia, ¿verdad? A esta mujer que vivía en adulterio con su cuñado, Juan iba y predicaba, y dicen por ahí que la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Juan le decía que estaban haciendo mal, que estaban en adulterio, que deberían cambiar, y a ella, ¿qué hacía? Le daba mucho coraje, y le caía mal Juan el Bautista, y deseaba la muerte de Juan el Bautista. Tanto fue su coraje, que cuando su hija le dijo, mamá, pues, ¿qué le puedo pedir a él, al rey, que me ha dicho que hasta la mitad de su reino? Imagínense la muchacha bien contenta, a lo mejor iba a pedir dinero, iba a pedir joyas, iba a pedir vestidos, ¿verdad? Como adolescente que era, a lo mejor le llamaba la atención. ¿Y qué dijo la mamá? No, pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Hasta dónde llegó su odio de ella? Porque le decían la verdad, porque le decían que estaba en pecado, porque la llamaba Juan el Bautista al arrepentimiento. Fíjense cómo podemos dañar hasta desear la muerte de la persona que nos dice a veces nuestras verdades, o a veces que no, porque nos decimos que somos enemigos. Nuestro corazón tan malo, tan lleno de odio, puede desear la muerte de otras personas. Es feo y es triste, porque Cristo también murió por él, y es una posesión preciosa para Cristo esa alma. Tantas personas que matan, tantas personas que dañan sin siquiera tener remordimiento. Es triste, hermanos. Es triste porque se han dejado dominar por el enemigo. El enemigo les aconseja y ellos hacen las cosas. Tanta maldad que hay, y pues hoy en día vemos tanta violencia, tantas muertes que hay, y no solamente es llegar y matarlos, los torturan, los hacen sufrir, y tras de eso está el enemigo, ¿verdad? Que el enemigo quiere que nosotros nos denigremos tanto, que en vez de parecernos a nuestro Creador, nos parezcamos a Él, ¿verdad? En la maldad, en todo lo que Él hace que no agrada a Dios. Tenemos otro ejemplo en Marcos 7, ahí mismo Marcos 7, capítulo 7, versículo 11. Y dice así, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. En este versículo Jesús
está con los fariseos que ya ven que no desaprovechaban la oportunidad para decirle, ¿y tú por qué haces esto? Y estaban sobre él. Y Jesús les estaba reclamando, en espíritu de profecía, este versículo lo explica. En aquel tiempo, cuando murió el padre, el hijo más grande quedaba al cargo de la madre, ¿verdad? De la viuda. Y si quedaba alguna casa, algún bien, algunos animalitos, dice aquí que ellos tenían que decir corbán, que significaba toda la ofrenda es para la iglesia. ¿Qué pasaba? Que el hijo decía, no, pues, ¿sabes qué, mamá? Yo, mi casa, todos los animales que me dejó mi papá, toda la herencia, va a dar a los tesoros de la iglesia. Y dejaban desamparadas a las viudas, ¿verdad? Había ya unas muy grandes enfermas que no podían sus hijos ya sostener, a solventarlas, porque todo lo que los hijos tenían se los habían dado a los fariseos. Y dice Dios que pervirtieron el derecho de la viuda, torcieron el derecho, porque imagínense, cuando nuestro Dios, si vamos al Antiguo Testamento, recordemos que los levitas tenían derecho a todas las ofrendas que traían los hermanos, ¿verdad? Tanto ganado como uvas, aceite, todo lo que eran de su cosecha, trigo, todo lo que ellos cosechaban y que les daban en diezmos, lo traían al templo, lo traían a la iglesia, y los levitas que ministraban eran dueños de todos esos tesoros, ¿verdad? Ellos de ahí se mantenían. Entonces, no conforme con eso, en el tiempo de Jesús, empezaron con esa costumbre de arrebatarles a las viudas lo poco que les había dejado el marido. Entonces ya las viudas tenían que trabajar o andaban batallando, enfermas, grandes o con pequeños, porque ya no tenían ellos nada y todo se había ido al alfolí de la iglesia. Todos los sacerdotes ministraban y dice que ellos se daban unos banquetes grandes. Ellos estaban comiendo, imagínense, sentados en la mesa con todo, no les faltaba nada, y las pobres viudas mendigando por eso que ellos habían hecho. Y nuestro Señor Jesús vino y les dijo que eso estaba mal. Entonces ellos también tenían un carácter feo, tenían un carácter egoísta, ellos querían para ellos todos los tesoros. También en Marcos 11, ahí mismo Marcos 11, Marcos 11, capítulo 11 y versículo 27 y 28. Amén. Dice así: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Sabemos pues lo que le contesta a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice, pues si tú me contestas esta pregunta, yo te la voy a contestar. Pero ¿cómo los sacerdotes, cómo los escribas, los ancianos, cómo andaban atrás de Jesús, ¿verdad? Nada más molestándolo, importunándolo, reclamándole. No le dejaban realizar su ministerio en paz, ¿verdad? Porque tenían envidia de él. Tenían envidia de cómo la gente lo seguía, de cómo la gente lo alababa, de cómo la gente empezó a decir que él era un enviado, que él era el Mesías. Entonces, ellos con su envidia, ¿qué hacían? Nomás andaban atrás de él, molestándolo. Nos habla de que eran unas personas, estos ancianos, estos sacerdotes, esos escribas tenían un carácter feo, un carácter malo, un carácter amargado, que estaban molestando a cada momento a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos da muchísimos ejemplos de personas que con su carácter mal dañaban, hacían sufrir, pero también tenemos ejemplos hermosos de personas que con su carácter daban alegría a las personas, a sus semejantes. ¿Alguna vez, querido hermano, alguna vez, querido persona que me escuchas, te has preguntado, ¿y cómo puedo cambiar mi carácter? Ok, ya sé que debo de hacer esto y esto, pero ¿qué puedo hacer? Recordemos que aquí en la palabra de Dios, la Biblia nos sirve cuando estamos tristes, aquí encontramos consuelo, y cuando tenemos dudas también,
aquí encontramos la solución. Entonces, quiero saber cómo debo tener mi carácter. Leamos la vida de Jesús. Leamos lo que nos habló el profeta, el discípulo Mateo, lo que él nos habla, ¿verdad? Porque él nos cuenta desde el nacimiento de nuestro Dios, el linaje de nuestro Dios, y cómo él cuando era niño, cómo iba desarrollando su carácter, ¿verdad? A pesar de que no nos habla mucho de la niñez de Cristo, la palabra de Dios, nos dice que él crecía y se fortalecía en la palabra de Dios en su Padre. Nos dice que a pesar de que era pequeño, él era bueno, él era un niño bueno, tenía un carácter puro. Nos habla cómo fue su ministerio y también nos habla que, fíjense, fue un hijo excepcional, un hijo obediente. Cómo trataba a su madre María, ¿verdad? A pesar de que él era Dios, él servía a su madre, él trabajaba en la carpintería, él obedecía a su madre. En aquellos tiempos y por aquellas ciudades se usaba mucho, ¿verdad?, ir a sacar agua del pozo. Él iba y sacaba agua del pozo, le servía a su madre. Entonces, también en su ministerio, cuando él dejó su casa y empezó a predicar, empezó a hacer milagros, ¿cuál era el carácter de él? Tenía un carácter afable, un carácter dulce. Él era un Dios perdonador, él era un Dios que sabía escuchar. Nosotros no tenemos excusas si nos hemos criado en un lugar donde no ha habido mucha tolerancia, donde no ha habido mucho amor, donde nuestros padres quizás fueron duros, quizás nos golpearon, no debemos de ser así nosotros debemos de ser diferentes. Si yo sufrí mucho en mi niñez porque mis papás quizá no me entendían, nosotros tenemos que tratar de ser unos padres ejemplares. Tenemos que guiarnos con la palabra de Dios para que nos enseñe cómo guiar a nuestros hijos, cómo guiar a las personas que amamos. Entonces, si yo me crié en un barrio donde yo lo único que vi fue muerte, vicios, droga, también tengo que ir a los pies de Dios y preguntarle, Señor, o más bien decirle, Señor, yo quiero ser como tú, quita de mi corazón todo esto que me estorba, porque a pesar de que Dios nos hizo seres con facultad de pensar, con facultad de hacer, con una individualidad, nosotros podemos ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, transfórmame. Nosotros se lo estamos pidiendo, nosotros le estamos dando permiso para que trabaje nuestro corazón. Él no va a violentar nuestros derechos. Si nosotros le pedimos, recordemos que cuando Él ascendió al cielo, no nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos convence de pecado, nos redarguye, nos dice las cosas que están mal y las cosas que están bien. Y una vez que nosotros aceptamos que somos pecadores, nos convence de ir a la única fuente de vida, a Jesús. Y una vez que ya nos convenció de ir a la fuente de vida, nos ayuda a santificarnos, nos convence de que tenemos que cambiar ese carácter agrio, ese carácter que daña, por un carácter como el de Cristo. Y ya una vez que estamos trabajando en santificar el carácter, Él sigue con nosotros para fortalecernos en las pruebas. La palabra de Dios nos dice que cuando para nosotros es fácil en una situación, cuando no hay una prueba fuerte, para nosotros quizás es fácil ser cristianos y ser dóciles y ser amables, pero cuando vienen pruebas fuertes, alguna enfermedad de un ser querido, algún accidente, alguna necesidad económica o alguna situación estresante, se fijan que nuestro espíritu se sulfura y ya no somos esos cristianos de carácter dócil y de carácter amable. Empezamos a veces a renegar, empezamos a veces a, ay, Dios mío, ¿y por qué? Y nos dice la palabra de Dios que en esas pruebas es cuando debemos de crecer nosotros. Cuando sentimos que nos llega el agua a la barba, por ahí dicen en Veracruz, necesitamos en ese momento decir, a ver, ¿dónde estoy parado? Y poner nuestra debilidad en las manos de Cristo para que Él nos fortalezca. Esas pruebas son las que nos van a hacer que nuestro carácter se ejercite y que
entendamos que es el momento en el que debemos de confiar en Dios y dejarle todos en sus manos. Señor, si mi familiar tuvo un accidente y está entre la vida y la muerte, lo pongo en tus manos, yo no puedo hacer nada. Pero yo te pido de tu misericordia y en tu sabiduría. Y si tú quieres que esa persona viva, Señor, si le vas a dar otra oportunidad, yo sé que también vas a ver la manera que Él te conozca. Sí, muchas veces pedimos, Señor, sana a mi familiar, tuvo un accidente, mira, dale su salud. Pero no nos ponemos a pensar que quizá si esa persona se recupera, si esa persona vuelve a la vida, va a ser una persona que va a seguir haciendo lo malo, que se va a seguir drogando, que va a seguir tomando, que va a seguir haciendo lo malo. Porque no nos ponemos a ver que quizá cuando tuvo el accidente, en esos últimos momentos de su conciencia, él platicó con Cristo. Él dijo, a ver, Señor, él se puso a cuentas y ya está listo para morir. Es algo que yo creo que a todos nos afecta o nos ha puesto a pensar, como lo hemos platicado es con mi esposo. ¿Se imaginan a las personas cuando sufren un accidente? Por ejemplo, los que atropellan, ¿qué pasa por su mente en esos últimos segundos? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? Yo perdí a un hermano hace 13 años. Él era un niño de 14 años, se ahogó y en su acta de defunción decía que sus pulmones se llenaron de agua y que su tiempo de agonía fueron 5 minutos. Y yo, hermanos, cuando yo no conocía la palabra de Dios, yo renegaba y decía que por qué. Pero ahora que yo conozco la palabra de Dios y su carácter, a mí quien no me dice que en esos minutos de agonía, él pensó en Dios. Dios entró en su corazón, en su pensamiento, y platicaron y dialogaron. Y mi hermano se puso a cuentas con el Señor y dijo, bueno, perdóname. No podemos saber lo que pasa en esos últimos segundos, en esos últimos minutos en que las personas pierden la vida, hermanos. Realmente debemos, cuando salimos de casa o cuando descansamos, al cerrar los ojos, estar a cuentas con nuestro Dios, porque no sabemos si mañana vamos a volver a despertar. Entonces algo importante, algo que debe entrar en nuestro corazón y nos debe de poner a pensar es, Señor, ayúdame a que el carácter que tú tienes también yo lo pueda reflejar y a que hoy, Señor, al salir de mi casa me ponga a cuentas contigo. Al dormir, Señor, pueda ponerme a cuentas contigo, porque no sé si mañana voy a volver a abrir los ojos, no sé si mañana voy a volver a ver a mis seres queridos. No salgamos peleados, no salgamos enojados de casa, ni con asuntos pendientes, hermanos, porque luego nuestro corazón va a estar siempre con esa espinita, y si le hubiera dicho, y si le hubiera perdonado, y si le hubiera pedido perdón. Nuestro Dios nos hizo seres libres, pensantes, individuales, que podemos tomar la decisión que queramos y hacer lo que queramos, pero lo que nos conviene es seguir las pisadas de Él. Lo que nos conviene hacer es estar con Él, y nos conviene llenar nuestro pensamiento de cosas santas, cosas que le honren a Él y nos beneficien a nosotros. Entonces, hermanos, preguntémonos, ¿cuál es mi carácter? ¿Le agrada a Dios? ¿Le sirve? ¿Le está llevando almas a sus pies? ¿O mi carácter es un carácter duro, un carácter áspero, un carácter que amarga y que está alejando de los pies de Cristo a mis hermanos, a mis conocidos? Tenemos que ver lo que estamos haciendo, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que está con los brazos abiertos, que está dispuesto a recibirnos cuando nosotros entendamos que el pecado no le gusta, que el pecado no le honra, el pecado nos separa de Él. Y es algo tan horrible que tuvo que ser pagado ese pecado con la vida de un Dios, hermanos. Yo los invito para que reflexionemos qué estamos haciendo por Cristo. ¿Le estamos honrando? ¿Le estamos deshonrando? ¿Y cómo estoy luchando yo también? Porque es una lucha continua, ¿sí? No es fácil de la noche a la mañana dejar mis malos hábitos, dejar mis malas palabras, dejar mis malos pensamientos, dejar mis gustos del mundo. No es fácil. Pero si nos tomamos de la mano de Cristo y le damos nuestro corazón y nuestro pensamiento y decirle, Señor, aquí está mi corazón, trabaja en él, lávalo, límpialo con tu sangre y dame un corazón nuevo, dame un corazón de carne. Trabaja en él, Señor, para que día a día, momento a momento, aborrezca yo la mentira, aborrezca la envidia, aborrezca la maldad,
el egoísmo, todo lo que me separa de ti, Señor, quítalo de mi corazón, porque solamente tú puedes. Yo quiero ser un vaso nuevo, Señor, un vaso lleno de ti, de las cosas que te honran, de las cosas que te gustan, y que todo lo malo, como dice la palabra de Dios, he aquí, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron y somos criaturas nuevas. Mi oración, mi deseo, hermanos, querido público que nos ve, que nos pongamos a cuentas con el Señor y que Él trabaje en nuestro corazón, y en este año que inicia podamos tener un corazón nuevo, un corazón renovado en su amor, en su palabra, y que podamos compartirlo con todos los que nos rodean, y que tengamos un carácter parecido a nuestro gran Maestro, a Cristo, que Él es el único digno de imitar. Que el Señor les bendiga.